Los concejos de Colunga, Caravia, Ribadesella, Llanes y Ribadedeva ocupan una extensa franja litoral de la costa asturiana situada en la zona más oriental de la región, que se caracteriza por la cercanía entre el mar y la montaña, ya que próximas a la línea de costa encontramos la Sierra del Sueve, el Monfrechu o la Sierra del Cuera. La costa oriental asturiana ha experimentado en las últimas décadas un cambio radical producido por el aumento del turismo, un fenómeno favorecido por la mejora de las comunicaciones, de modo especial la entrada en servicio de la autovía del Cantábrico. El faro de la escarpada punta del Cabo Lastres nos da la bienvenida al concejo de Colunga, cuna de hombres de ciencia tan ilustres como el matemático Pedralles o el bioquímico Grande Cobian. La villa de Lastres posee una gran tradición pesquera. Su puerto, que en tiempos acogió una gran actividad ballenera, es sin duda uno de los más pintorescos de Asturias, con su caserío escalonado que desde los mismos acantilados va trepando ladera arriba. Es el puerto de Lastres, uno de los principales de Asturias en cuanto a pesca se refiere, aunque la vieja dársena se ha convertido en embarcadero deportivo. La actividad de este puerto, que era ya destacable en el siglo XIII, alcanzó su mejor momento en el XVII, cuando la flota de Lastres rondaba la treintena de embarcaciones. La Torre del Reloj, de mediados del XVIII, conjuga el carácter de campanario civil con el de lugar de vigilancia. Probablemente esté reedificada sobre una construcción del siglo XV.
Entre los edificios más sobresalientes de la villa está la iglesia parroquial de Santa María de Sábada, obra de 1757 atribuida a Manuel Reguera y Joaquín Vigil. Una huella tridáctila de dinosaurio es la forma que tiene el edificio del Museo del Jurásico Asturiano, obra del arquitecto Rufino García Uribe Larrea. Fue abierto en 2004 y está situado junto a la playa de la Griega, en la llamada Rasa de San Telmo, entre las villas de Colunga y Lastres. En esta zona, hace millones de años, camparon y dejaron sus vestigios los mayores animales que han poblado la Tierra. En su interior, encierra numerosas réplicas de dinosaurios en tamaño natural y alrededor de 400 toneladas de fósiles de la costa jurásica. La playa de la Griega se encuentra situada entre las villas de Colunga y Lastres, concretamente en la desembocadura del río Libardón. Su extenso arenal goza del favor de los playistas y en verano se encuentra muy concurrido. En los alrededores se ha localizado un buen número de huellas fósiles. Colunga, la capital del concejo, es una tranquila villa en la que se comienzan a percibir los cambios urbanísticos que origina la mejora de las comunicaciones. Entre sus construcciones destacan la Casa de Alonso Cobián, del siglo XVI, el Ayuntamiento, que fue Palacio de los Álvarez Colunga, la Parroquial de San Cristóbal de finales del siglo XIX y la Casa de los Pablos, proyectada por Manuel del Busto a principios del XX.
En el interior del concejo de Colunga, en la carretera que, aprovechando una alta escotadura de la cordillera del Sueve, por el Alto de la Llama lo une con Piloña, encontramos en medio de un espléndido paisaje el apacible pueblo de Libardón, que además de contar con un interesante caserío rural con aportes indianos como las escuelas, es famoso por dar sobrenombre a Ramón García Tuero, el gaiteru Libardón. La iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes es la joya arquitectónica del concejo. Su disposición responde al modelo basilical asturiano, aunque diversas reformas hayan alterado el edificio. En 1853 se construyó un nuevo ábside, sustituyendo el anterior, y un pórtico a los pies. El pueblo de la isla debe su nombre al peñón o islote que hay en su bahía, hasta el cual se puede ir caminando cuando la marea está baja. Su bella playa de casi 2 kilómetros de longitud ha sido uno de los principales factores para que esta población sea hoy día un destacado centro turístico. Además, atesora un gran pasado histórico, ya que en esta zona hubo asentamientos romanos. En la actualidad, aún se pueden ver interesantes casonas de los siglos XVIII y XIX. La playa de la Espasa, límite entre los concejos de Colunga y Caravia, es un arenal que se puede considerar unido a la playa de la isla. La Punta del Cuervo hace de frontera entre ambos arenales, aunque no llega a separarlos totalmente. Aquí desemboca el río Espasa o Carrandi. En sus inmediaciones se localiza la venta de la Espasa, del siglo XVI. Toda esta zona está dominada al sur por la cercana presencia del Sueve, coronada por el Picu Pienzu, de 1165 metros de altura. Prado, la capital del pequeño concejo de Caravia, presenta un caserío disperso en el que barrios de típico sabor asturiano, con hórreos y casas pequeñas con corredores de madera, se alternan con casonas de distintas épocas, entre las que destaca el Palacio de los González Cutre, del siglo XVII, y otras de claro sabor indiano, como Villa Rosario. Desde Prado se accede al Arenal de Morís, una playa amplia y muy concurrida en época estival. La punta de la Braniella,
que cierra la playa al este, marca el límite con el concejo de Ribadesella. La playa de Vega, ya en Ribadesella, es una de las más extensas de Asturias. Posee alrededor de 1.600 metros de longitud y unos 300 de anchura. En la localidad de Vega, lugar de paso de la ruta costera del Camino de Santiago, destaca la Capilla de la Magdalena, del siglo XVIII. En el interior del concejo destacan los pueblos de San Esteban de Leces, con la casa de los Ruiz de Junco y la iglesia dedicada a San Esteban. Junco, cerca de donde se encuentra el templo románico de Santa María de Junco. O el Carmen, con bellos ejemplos de arquitectura indiana. Cerca de El Carmen se localiza Sardeu. Los acantilados de Tereñes se han convertido en los últimos años en un lugar muy visitado. Las huellas fosilizadas de dinosaurio que hay en este paraje de grandes piedras y cantos rodados constituyen un gran atractivo. El valle que cierra el pequeño pueblo de San Pedro de la Llama se ha convertido en la zona de expansión de Ribadesella, por su cercanía a la playa, dando lugar a lo que casi es una población por el número de urbanizaciones construidas. La silueta de la playa Santa Marina, bordeada por un encantador paseo marítimo cuyo extremo occidental conduce a un área de huellas de dinosaurio, se complementa con el barrio de El Arenal, con residencias estivales de las primeras décadas del siglo XX, entre las que destacan Villa Rosario y el chalet de la Marquesa de Argüelles, que recuerdan una época en la que Ribadesella fue uno de los centros de moda del veraneo español, al que acudían también los reyes. Una de las señas de identidad de Ribadesella es la cueva de Tito Bustillo, situada en el macizo de Ardines, la cual alberga pinturas correspondientes al Paleolítico. Fue descubierta en 1968 por el grupo espeleológico Torreblanca. Aunque el topónimo de la sima que da acceso a la cueva era el Pozul Ramu, se le puso el nombre de Tito Bustillo en memoria de uno de los descubridores de las pinturas, integrante del grupo Torreblanca, que encontró la muerte en accidente de montaña pocas fechas después del hallazgo. El hecho de que Ribadesella se haya convertido en las últimas décadas en un importante centro turístico ha provocado, entre otros muchos cambios, la paulatina sustitución de su flota pesquera por embarcaciones de recreo. Desde hace ya unos cuantos años, en la ría de Ribadesella se ven cada vez menos barcos pesqueros y más yates y barcos deportivos. El puente que une las dos orillas salvando el río Sella se convierte todos los veranos en una especie de santuario para locales y forasteros. Cada agosto, esta estructura se abarrota de gente y se transforma en anhelada meta de los piragüistas que participan en el descenso internacional del Sella, competición de prestigio mundial con un colorido y un tipismo únicos.
Ribadesella, villa natal del pintor Darío de Regoyos y del político liberal Agustín Argüelles, guarda un agradable casco viejo, de antiguo trazado medieval, que contiene valiosos edificios de los siglos XVI al XIX, con bellos soportales, galerías acristaladas y algunos escudos nobiliarios. Entre ellos destaca el renacentista Palacio de Cutre, sede en la actualidad del ayuntamiento. La iglesia parroquial es la de Santa María Magdalena, construida tras la Guerra Civil. Contiene pinturas de los hermanos Uría Aza alusivas a la contienda. Cual centinela, encaramada a la cima del Monte Corbero, contempla la villa la Capilla de la Virgen de Guía, obra del siglo XVI, muy reformada en el XIX. Al oriente de la villa de Ribadesella surge la playa de la Atalaya, que utilizan sobre todo los riosellanos, en una zona de acantilados y muy protegida por el viento. En la playa de Aguamía o Guadamía desemboca el río del mismo nombre, que marca el límite entre Llanes y Ribadesella. Sus finas arenas blanquecinas se extienden en una longitud de unos 100 metros. Su entorno es fundamentalmente un conjunto de acantilados calizos con abundantes cuevas y oquedades de tipo kárstico. El paisaje aquí es sencillamente espectacular. Estamos ante una especie de impresionante fiordo. En las cercanías de Llames de Pría se encuentra el Bramadoriu, con un gran número de bufones, una característica de toda la costa llanisca. Los bufones son cavidades naturales que se forman al borde del mar en terrenos calizos, por la erosión y disgregación de la roca. Al llegar las olas, el aire y el agua que hay en la cavidad son presionados y salen por el hueco superior con gran fuerza. Esta salida produce un gran silbido o bufido que puede ser oído a considerable distancia. No es de extrañar que los bufones llaniscos llamaran la atención del cronista Laurent Vital, que acompañó al rey Carlos I en su viaje por estas tierras, y que los describió así. Grandes hoyos por los que se mete el agua. Y cuando estos hoyos están llenos, entonces vuelve a salir fuera, saltando, espumando y mugiendo tan impetuosamente que apenas si se oye uno a otro gritar ni hablar, lo que es cosa horrorosa y espantosa de ver y oír. En el extremo suroccidental del concejo llanisco se localiza el hermoso valle de Ardisana, ya próximo a los límites con los municipios de Onís y de Cangas de Onís. En este entorno, de naturaleza privilegiada, la vida rural sigue su curso sin que el turismo la haya desvirtuado.
Ardizzana, Layende, Mestas, Palaciu, Ricaliente y Villanueva son las localidades del valle. Volviendo a la costa, la playa de Cuevas de Mar es un lugar de especial belleza, cuyo nombre hace referencia a las abundantes oquedades talladas por el oleaje en las muchas rocas que pueblan este arenal. Está ubicada en la desembocadura del río Ereba y en las proximidades de la bella localidad de Nueva, en cuya cercanía destaca el Palacio del Conde de la Vega del Sella. Al otro lado de la ermita de San Antonio, en un promontorio situado al este de la playa de Cuevas de Mar, se encuentra la Cala de San Antonio, de acceso exclusivamente peatonal. Siguiendo nuestro rumbo hacia el oriente, llegamos a la playa de la Huelga, situada cerca del islote conocido como Castro de las Gaviotas. Es un arenal de unos 100 metros de longitud que se encuentra cerca de los núcleos rurales de Villaormes y Ontoria. Más adelante nos encontramos ante una de las playas más peculiares de Asturias, Gulpiyuri, que posee la originalidad de hallarse separada de la costa propiamente dicha. El agua del mar le llega a través de una estrecha caverna, casi un tubo, que permite el paso del oleaje. Próxima a la localidad de Naves, en la desembocadura del río Bedón, resiste el paso del tiempo la iglesia del antiguo monasterio de San Antolín. Este sobrio templo tardorrománico es lo único que se conserva del antiguo cenobio benedictino. Al lado del templo fluye el río Bedón, nacido en el concejo de Cabrales. Sus habituales crecidas han desafiado a esta iglesia desde su construcción. Este curso fluvial desemboca en la playa de San Antolín, el arenal de mayores dimensiones de todo el concejo de Llanes. Ha sido utilizada para la extracción de ocle y para la pesca de angula, y más modernamente para la práctica del surf.
La de Torimbia está considerada una de las playas más bonitas de Asturias. Es muy conocida desde los pasados años 60 por ser uno de los primeros espacios públicos de Asturias en donde se practicó el nudismo de modo habitual. Barro y Niembro son dos pueblos de los que podíamos decir que tienen vidas paralelas. Les separa la dársena de El Bau, o Ría de Niembro, pero comparten la 18ª iglesia parroquial de Santa María de los Dolores, una edificación neoclásica. El hecho de que el recinto de la iglesia, con su pequeño cementerio, uno de los más antiguos y a la vez más bellos de Asturias, se halle adentrado en la dársena, hace que se nos ofrezca una bella postal. Tanto la playa de Barro como la de Niembro, llamada Toranda, son arenales afamados y muy frecuentados en verano por turistas y veraneantes. En Celorio, al lado del antiguo monasterio benedictino de San Salvador, que conserva su torre románica, se encuentra la playa de Palombina, con afloración de rocas y un islote, el Castru Gaiteru. Después, en las inmediaciones de la playa de Po, ya próxima a la villa de Llanes, se pueden contemplar unos espléndidos paisajes sobre los acantilados. En todo este periplo por el concejo de Llanes, nos acompaña de lejos la Sierra del Cuera, que hace de barrera natural con la comarca de los Picos de Europa. En el interior, en la localidad de Porrúa, se encuentra el Museo Etnográfico del Oriente de Asturias. Los multicolores cubos de la memoria, obra del artista Agustín Ibarrola, son uno de los atractivos más recientes de Llanes para sus visitantes. El artista plasmó en esta obra la memoria del territorio mediante elementos del patrimonio cultural llanisco, la memoria del arte a través de motivos abstractos y la memoria del artista por medio de elementos expresionistas. La villa llanisca es el mayor núcleo de población del oriente asturiano y uno de los principales puntos turísticos del norte de España. El turismo se ha convertido en las últimas décadas en uno de los pilares de la economía de Llanes, que durante el periodo estival multiplica su población debido a la llegada de veraneantes. Su casco antiguo, atravesado por el río Carroceu, atesora historia por doquier con una muralla medieval muy bien conservada y con interesantes muestras arquitectónicas. Un buen ejemplo es la casona y capilla del Cercau,
bello palacio urbano levantado en 1597. A su lado se encuentra la Basílica de Santa María de Concello, que es fruto de varias edificaciones en diferentes épocas. Este templo cuenta en su capilla mayor con un maravilloso retablo plateresco que estaba siendo construido en 1517 cuando pasó por la villa el rey Carlos I, como dejó escrito su cronista Laurent Vital. Junto a la basílica, abrazado por la vegetación como una estampa del romanticismo, resisten en pie los restos del Palacio de los Duques de Estrada, cuyo cierre se confunde con la muralla medieval de la villa. Residencia urbana del siglo XVII, se encuentra en ruinas desde que fue incendiado a principios del XIX por las tropas francesas en la invasión napoleónica. Con piel salmón se nos muestra el Palacio de Posada Herrera, edificio del 17 completamente restaurado y que fue residencia del destacado político liberal español Llanisco de Nacimiento. En sus aledaños se levanta el torreón circular que fue erigido como refuerzo en el lienzo sur de la muralla medieval. El Paseo de San Pedro es uno de los lugares más concurridos de Llanes, con acantilados y agua a un lado, la villa al otro y la playa de El Sablón en su flanco este. La ermita de la Virgen de Guía es una construcción acastillada, de gusto historicista. En Llanes, los partidarios de la Virgen de Guía, cuya flor distintiva es el nardo, rivalizan por tradición con los de San Roque, identificados con una siempre viva, y con los de Santa María Magdalena, cuya flor es el clavel. Otros interesantes edificios de Llanes son el ayuntamiento, el casino y algunas villas de gusto indiano. Al final del Paseo de San Antón y bajo la colina de la Ermita de Guía, podemos disfrutar de una pequeña y agradable cala que se ve totalmente cubierta cuando la marea está alta. Se trata de Puerto Chicu. Próxima a la villa de Llanes, la playa de Toró es una de las más espectaculares del Principado de Asturias, con sus abundantes formaciones rocosas que emergen tanto en la arena como en las aguas. Cercana a Cue, localidad que conserva buenos ejemplos de casas tradicionales con cortafuegos, se encuentra la playa del mismo nombre, unida por una barrera arenosa a la Isla Grande. Es lo que se denomina una playa tómbolo. En la bajamar queda al descubierto una considerable zona de arena, en la que van apareciendo lagunas o piscinas naturales al subir la marea.
La playa de Bayota reúne dos elementos característicos de la costa llanisca, como son la presencia de un castro y la existencia de bufones. Este bello conjunto paisajístico se ve completado con unas arenas finas y blanquecinas. El pueblo de Andrín se encuentra enclavado en un bello paraje natural y conserva relevantes elementos histórico-artísticos, como las ruinas de su torre medieval o algunas casonas de los siglos XVII y XVIII. El río Purón, que nace en la Sierra de Cuera, recorre un corto pero interesante trazado. Si seguimos los menos de 5 kilómetros de longitud de este curso fluvial hasta su desembocadura en el Bocal, contemplaremos hermosos paisajes de arbolado autóctono, en el que destacan las salisedas. En una costa como la llanisca, de la que casi se podría decir que está plagada de arenales, la playa de Vidiago es la primera que nos encontramos al este de la desembocadura del río Purón, después de una relativamente larga línea costera llena de acantilados y sin arenales. Las sierras planas, próximas a la costa, constituyen una notable peculiaridad del paisaje llanisco. En una de ellas, la de la Borbolla, y en un elevado espolón rocoso presidiendo la que fue una extensa necrópolis megalítica, se localiza el ídolo de Peñatú. Se trata de una pintura parietal antropomórfica que es una destacada muestra del arte de la Edad del Bronce. Además de la figura principal, que podría ser un guerrero, hay pintado a su lado un puñal o espada. También se ve una serie de pequeñas figuras antropomórficas muy esquemáticas. A este monumento se accede desde Puertas, uno de los núcleos de población de Vidiago. La playa de Pendueles o el Castiellu está unida por un tómbolo a la formación rocosa llamada Los Picones. Su superficie está cubierta de gravas y cantos. Como inequívocamente nos dice su expresivo nombre de forma aumentativa, el Castrón es uno de los mayores islotes que pueblan la costa oriental asturiana. Se encuentra entre la denominada Punta Santiuste y la playa de la Franca, muy cerca ya del límite entre los concejos de Llanes y Ribadedeva. No lejos de este islote, en la pequeña población de Santiuste, se halla la casona de los Rubín de Celis, construida en el siglo XIX en estilo neoclásico. La playa de la Franca es el principal arenal del concejo de Ribadedeva. Posee una longitud de unos 300 metros. Aquí desemboca el río Cabra, delimitador de los concejos de Ribadedeva y Llanes. Un espigón de piedra evita que este río divida la playa en dos. Esta de la Franca es una playa con una gran tradición turística, puesto que en el siglo XIX ya había aquí un balneario marítimo levantado por indianos. La playa de Mendía, o el Regorgueru, es de todos los arenales asturianos el que se encuentra más al oriente. En marea baja se puede llegar hasta ella desde la playa de la Franca. Es un lugar bastante frecuentado por los pescadores con caña, que suelen ubicarse en su pedrero. El faro de San Emeterio, también llamado de Santumedé, es testigo del prodigioso paisaje de esta zona, en que el conjunto de altos acantilados y agua adquiere una belleza superlativa. La cueva del Pindal se encuentra muy cerca del borde del mar, sobre un alto acantilado al oeste del Cabo Santumedé.
Fue descubierta en 1908 por Alcalde del Río y en su interior se conservan relevantes pinturas rupestres del periodo magdaleniense. En este idílico paraje, la ermita de Santumedé, un edificio de tipo tradicional, acoge cada 3 de marzo una romería que en otros tiempos llegó a ser todo un acontecimiento social en la comarca. La ría de Tinamayor, que a comienzos del siglo XIX albergaba un pequeño puerto pesquero y comercial, está formada por la desembocadura del río Deva, el cual en su tramo final delimita las provincias de Asturias y Cantabria. Colombres, capital del concejo de Ribadedeva, debe parte de su fisonomía actual a los indianos que modernizaron la villa, en cuya parte antigua existen relevantes muestras tanto de arquitectura tradicional asturiana como de influencia indiana. Uno de los principales benefactores de Colombres fue Manuel Ibáñez Posada, natural de la villa, que a mediados del 19 emigró a México, donde hizo fortuna como industrial textil y banquero. Por su nombre se conoce la principal plaza de la villa, en la que también perpetúa su memoria una estatua ubicada entre el edificio del ayuntamiento, de estilo clasicista, y la iglesia parroquial de Santa María, de fachada neobarroca. La Quinta Guadalupe es la principal referencia de la villa de Colombres. Sede de la Fundación Archivo de Indianos, este coqueto edificio, construido en la primera década del siglo pasado por un acaudalado emigrante, Íñigo Noriega, es una de las más espectaculares obras de la arquitectura promovida por indianos en Asturias. Su rehabilitación para su actual función tuvo lugar en los pasados años 80. La principal vía de comunicación terrestre entre las comunidades autónomas de Asturias y Cantabria discurre por Bustio. Y así es desde antiguo, pues esta localidad ya era en la Edad Media paso obligado de los peregrinos del Camino de Santiago. Posee esta villa, a orillas del río Deva, un pequeño núcleo portuario, y entre su caserío destacan algunas edificaciones de indianos. Los concejos costeros del oriente de Asturias deben su belleza al contraste entre el mar y la montaña, la costa y las altas moles de piedra caliza. Es indudablemente una de las características de esta comarca que más sorprende al forastero. Cambiar en pocos minutos
El disfrute en el monte por el ocio en la playa es un privilegio que no muchos lugares pueden ofrecer.